Bien, son las 9 de la mañana con 17 minutos y Claves Ipsos arrojó un nuevo estudio con interesantes resultados que tienen que ver con la seguridad pública enfocada en las mujeres. Y vamos a hablar con Alejandra Ojeda, encargada precisamente y directora de estudios públicos de Ipsos a esta hora. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Hola, Fresi, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, hay un comparativo que arroja este estudio, Alejandra, y por cierto que se ha ido agudizando la inseguridad de las mujeres. ¿Cuántas de ellas han dejado, por ejemplo, de salir solas o evitar algunos horarios? ¿Qué es lo principal que se deduce de este último sondeo? Efectivamente, Fresia, encuestamos a 600 mujeres, así como lo habíamos hecho el año 2020, y pudimos ver la evolución de varios indicadores. Hay consecuencias que son tremendas para las mujeres, hay cambios drásticos en términos de los estilos de vida. El problema de la seguridad pública es un problema para todos, por cierto, para todos los que habitan el territorio nacional, pero tiene consecuencias más importantes para las mujeres. Primero, el nivel de inseguridad que están sintiendo las mujeres en los distintos espacios, especialmente en el espacio público, está mucho más alto que hace 4 años atrás, y eso ha obligado a cambiar las formas de vida, a restringir las libertades, a moverse de manera distinta y aportar elementos de protección. Eso, ha ido en aumento tener artículos de defensa personal, por ejemplo. ¿Eso en los últimos estudios no se había visto o sí, pero no con el porcentaje que se registró ahora en 2024? Mira, el 2020 consultamos sobre una serie de prácticas, de medidas para cuidar la seguridad a estas 600 mujeres, lo hicimos el 2024, y habían aumentado todas significativamente, pero una que nos llamó profundamente la atención es que el año 2020 era marginal la cantidad de mujeres que nos decían que portaban algún aparato de defensa personal, principalmente el spray pimienta, era apenas un 11%. Ahora, en el 2024, se ha vuelto una práctica frecuente. 1 de cada 4 mujeres indica que porta algún elemento, principalmente spray pimienta, en la cartera, en la mochila. Es decir, hay prácticas defensivas que se han tenido que implementar para poder seguir haciendo la vida en términos de la cotidianidad. Ahora, del total de las mujeres entrevistadas, el 90% que siente inseguridad para volver a su casa o caminar por las calles es prácticamente la mayoría, ¿no? Y eso mismo explica el cambio de conductas. Por cierto, se siente el espacio público, especialmente el espacio público, pensémoslo en términos abiertos, la calle, los parques, todo lugar donde transitamos o realizamos actividad al aire libre, se siente como espacios tremendamente inseguros por 9 de cada 10 mujeres. Una cifra que es más alta que hace 4 años, pero sin embargo no es sorpresiva. De alguna manera, intuitivamente, uno podía llegar a pensarla. La que nos sorprende como resultado es que preguntamos respecto de espacios de entretención. Eventos, lugares como los bares, las discotecas, los conciertos, y 3 de cada 4 mujeres nos digan que están sintiendo inseguridad siempre o casi siempre en estos espacios. Cuando tú dices, este es un espacio de distensión, tú vas a entretenerte, a pasarlo bien, a relajarte, y 3 de cada 4 mujeres están pendientes del entorno, de lo que ocurre, se convierte finalmente en un estrés, y aquí nos instala una pregunta a futuro, que es respecto de las mujeres, pero también de la sociedad en general, es si estamos con estos niveles de inseguridad instalados en este momento, si tenemos que cambiar nuestras formas de vida que afectan nuestros derechos de libre circulación, de hacer libremente nuestra vida, y tenemos que portar elementos de seguridad, ¿cómo se está afectando nuestra salud mental también? Y cómo esto va a tener consecuencias a futuro. Sí, eso te iba a preguntar, Alejandra, respecto a cómo se puede ir proyectando, porque nos imaginamos que, y ustedes a través de Ipsos Chile, los estudios de este tipo van también especificando algunos puntos, ¿no? Como lo hablábamos, por ejemplo, con artículos de defensa personal por una parte y cómo estos han ido creciendo, pero este cambio de conductas, entonces cómo se proyecta en torno a que vamos como mujeres, pero también la sociedad en general, preferir en reuniones dentro de la casa, o evitar lugares como de entretenimiento, como son bares o cines o conciertos, en fin. Sí, mira, lo que nosotros estamos observando
es más bien un acomodo, un cambio de la práctica, no un abandono de la práctica. O sea, las mujeres no es que estén dejando de salir, no es que estén dejando de viajar. Lo que están haciendo es que viajan acompañadas, conducen acompañadas, salen acompañadas. Entonces, ahora, eso también tiene restricciones. O sea, restricciones, tienes que generar la estrategia, tienes que adecuar el horario y hay momentos del día, prácticas que ya no puedes realizar. Hay dos grandes temores, me gustaría comentártelo, Fresia, porque cuando uno pregunta los acomodos de la vida, que estas prácticas que se han implementado, nos aparecen dos que son de las más mencionadas y que aluden a distintos tipos de inseguridad. Entonces, claro, 6 de cada 10 mujeres te dicen, yo ahora la mayoría de las cosas acompañada. ¿Ah? Tengo que salir acompañada, conducir acompañada. Eso te interpela directamente con la posibilidad del delito en términos del asalto, el portonazo, ¿verdad? El delito, digamos, que lo vemos como una principal amenaza dentro del país. Pero además, 4 de cada 10 mujeres, dice, y una cifra mucho mayor, 14 puntos más que hace 4 años atrás, dice, yo he dejado de usar ropa que podría ser considerada provocativa, insinuante. Y ahí te habla de otro temor instalado en las mujeres, que es el temor al delito sexual, al acoso, ¿no es cierto? Y que es expresión de un tipo de inseguridad que en el caso, que tiene perspectiva de género, porque en el caso de las mujeres es mucho más complejo. ¿Ah? No es solamente el miedo al delito común y corriente, a lo que te pueda pasar en la vía pública, es mucho más complejo porque las alertas son muchas más, porque las posibilidades de delito, si bien pueden ocurrir a hombres, es menos frecuente que en el caso de las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, los medios de transporte los decían, y aparece aquí también en el estudio respecto, por ejemplo, de conducir sola, también ha ido a la baja, tener que conducir acompañada por también el miedo o la inseguridad. ¿Qué pasa con aplicaciones de transporte o taxis, ¿no? Porque sí, también todo, pareciera ser que todo se vuelve un riesgo. Un peligro. Claro. Un riesgo, exacto. O sea, tú estás en la incertidumbre. Entonces tienes la posibilidad de que algo puede pasar y tienes que implementar tu estrategia de seguridad. Mira, el 2020 había 1/3 de las mujeres consultadas que dijo, como medida de seguridad, se habían subido a viajar en aplicaciones de transporte. Esa cifra se mantiene estable. El mismo tercio nos sigue diciendo que mantienen el uso de aplicaciones, que lo piensan como una medida de seguridad. Pero lo que no veíamos el 2020, y si vemos el 2024, es una respuesta de 4 de cada 10 mujeres que dice que evitan las aplicaciones de transporte. No existía ese miedo hace 4 años atrás. Y el miedo radica fundamentalmente en el concepto de viajar con un desconocido. Entonces, aquí también hay un llamado, una alerta a las aplicaciones de transporte y a otros espacios, cuando hablamos de los conciertos, cuando hablamos de los eventos, cuando hablamos de lugares de entretención, a cómo se están generando medidas de seguridad y se están comunicando para las mujeres que son clientas de distintos espacios, de distintos servicios. Porque finalmente una de las coordenadas que va cruzando hoy en día las discusiones, la agenda pública, es cómo logramos dar mayores niveles de seguridad a la población. Y en el caso de las mujeres esto se vuelve un desafío. Claro, ahora el 57% asegura haber sido víctima de violencia física o psicológica. Y eso también tiene que ver con lo que tú mencionabas, Alejandra, de cambiar incluso la forma de vestir que pareciera o provocativa, insinuante. Mira, hicimos una pregunta con todos los resguardos metodológicos y de protección ahí, recordando que las respuestas eran anónimas, confidenciales, para que tuvieran la confianza de responder. Y preguntamos si alguna vez en la vida habían sufrido violencia física o psicológica. La cifra, como decimos los que nos dedicamos a las encuestas, es estadísticamente significativa, o sea, estadísticamente similar a lo que vimos del 2020, que era 55%, 57% en esta oportunidad. Pero lo interesante, lo más interesante, bueno, lo primero que te dice en la línea de lo que me preguntabas, es que es una experiencia que está en la cotidianidad. ¿Ah? Cuando tienes una mayoría que dice que ha sufrido algún tipo de violencia, en el caso de las mujeres, también, aunque no la hayan sufrido, significa que el entorno tiene casos que sí las han sufrido. Pero la buena noticia, pero que también es un desafío, es que cuando hicimos esta pregunta en 2020, luego preguntamos si habían denunciado la situación.
y solamente un 29% había procedido, avanzado a la denuncia. En el año 2024 esta cifra se eleva a 37%. Y estuvimos haciendo cruces de información con fuentes oficiales y nos indican que sí, que efectivamente han crecido, ha aumentado la denuncia en el caso de las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia. Y eso es una muy buena noticia, porque no nos cambia la cifra de victimización, nos aumenta la cifra de denuncia. Ahora, nos pone un desafío, porque significa que todas las instituciones que conforman el sistema de asistencia a víctimas, la red de asistencia a víctimas, o que conforman el sistema penal de justicia, tienen que estar también a la altura de las circunstancias en términos de acogida de las denuncias, tratamiento, de evitar la victimización secundaria o revictimización, y además, por cierto, proceder a la investigación. Bien, Alejandra Ojeda, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Interesante estudio. Vamos a, por cierto, seguir el análisis que hemos hecho esta mañana. Muchas gracias, Frecia, que esté muy bien. Un abrazo, nos vemos.